Hola, ¿cómo están? Nuevamente Panorama Económico por TV1, Toda la Verdad Primero. Desde la última emisión de este programa se han producido básicamente dos hechos muy importantes. El primero es la continuidad de lo que se llamó en su momento, o lo de que el presidente norteamericano Donald Trump llamó la guerra de los 12 días. Tenemos un nuevo conflicto por parte de la coalición norteamericano-israelí contra Irán, obviamente que costó la muerte, el asesinato de su líder espiritual, Khamenei, ¿no es cierto? Y por otro lado, en lo local, tenemos que el 1 de marzo se abrieron las sesiones ordinarias del Congreso, de acuerdo a lo que manda la Constitución Nacional, en donde hemos visto un espectáculo realmente bochornoso. Yo no recuerdo desde 1983 hasta la actualidad una apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con tan bajo nivel, en donde proliferaron insultos, la agresividad por parte del presidente de la Nación y también por parte de gente de la bancada. Claro, las bancadas opositoras y también oficialistas. Por cierto, esto no se vio porque la cobertura de ese discurso fue hecho por la televisión oficial. Sobre estas cuestiones en su momento seguramente vamos a entrar en detalle más adelante. En el día de hoy tenemos la grata visita de un gran amigo, un camarada, Emanuel Altamirano, el doctor Emanuel Altamirano, que nos va a comentar esencialmente su visión respecto de lo que está aconteciendo actualmente en el mundo y sus derivaciones en el país, tanto en lo político, en lo económico, como en lo social. Doctor Emanuel Altamirano, muchas gracias por venir. Y bueno, me gustaría que te presentes. Es una persona que es un agudo observador de lo que pasa en el exterior y a nivel local. Y me es muy grato tenerlo en el programa, porque es una persona que tiene una visión muy original y muy aguda, repito, sobre lo que acontece a nivel geopolítico y del país. Bueno, ya me presentaste con todo lo que dijiste. A ver, lo que yo estoy viendo en el exterior es primero que hay que ver un cambio de método, ¿no? Un cambio de método de trabajo. Hoy en día es mucho más probable que invadan tu país, que secuestren a tu presidente, o que suceda un atentado un viernes después de las 6 de la tarde que un lunes a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Por las bolsas. Porque mientras que vos secuestres a un presidente un viernes a última hora, o lances un ataque comando contra un país un viernes a última hora, las bolsas tienen 24 o 48 horas para acomodarse. Claro. Entonces, el efecto y el amortiguador que produce ese tiempo es mayor. Y contás con el beneficio que encontrás que toda la prensa política, toda la prensa y la política están en fin de semana. Entonces tenés todo un colchón de tiempo para moverte y poder mover los hechos a gusto y piacere, digamos. Nosotros habíamos dicho en anteriores entregas de este programa que lo que estaba aconteciendo era una ruptura de lo que era la Carta de 1945 de San Francisco, que dio origen a Naciones Unidas. O sea, antes de 1945 la guerra otorgaba derechos. O sea, había un conflicto entre países, había un ultimátum para hacer cesar determinadas cuestiones que se adherían a los intereses de los países, un intercambio de embajadores, retiro de embajadores, declaración de guerra autorizada por el Congreso, hasta se llegaba a decir cuándo iban a comenzar las hostilidades, fin del conflicto bélico, firma del Tratado de Paz, redibujo de la geografía, etc. A partir de 1945 la guerra es considerada un delito, pero hoy en día parece que eso no es así. Parece que volvemos a la idea de que la guerra vuelve a otorgar derechos. El mundo cambió de manera tal de que hoy en día se apuesta en las casas de apuestas. ¿Cuándo comienza una guerra? ¿Cuándo comienza una invasión? ¿Cuánto tiempo le queda a un presidente? Hoy en día se apuesta a eso. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que lo viejo no funciona para ese tipo de cosas. O sea, la ONU ya no funciona. La ONU no pudo impedir la devastación que se produjo en Gaza. Claro. Lo viejo no funciona. La ONU ya no está dando respuestas porque está atada de pies y manos, porque tenés un enjambre de
posiciones políticas y de posiciones personales de muchos millonarios que influyen. En este mismo momento tenés situaciones simultáneas, te voy a contar. Simultáneamente, Tucker Carlson, el famoso periodista de Estados Unidos, confirmó que se detuvieron a personas en Arabia Saudita y en Qatar que eran de la Mossad, que iban a hacer falsos atentados de falsa bandera. Simultáneamente que está pasando eso, en Israel los refugios, cuando suenan las alarmas, no dejan entrar a gente que no sea israelí. Simultáneamente a eso, en Gaza prohibieron, Israel no deja entrar la ayuda humanitaria a partir de hoy. Simultáneamente a eso, España prohíbe el uso de sus bases en el mundo a Estados Unidos para ataque al Medio Oriente. Te estoy hablando de todos hechos que pasaron simultáneamente en los mismos lapsos de 6 horas. Simultáneamente a todo esto, Inglaterra dice, yo no me meto porque, por ejemplo, en Chipre, uno de los famosos misiles que voló a Chipre y que nadie sabe por qué fue a parar a Chipre, no fue a parar a Chipre, fue a parar a una base inglesa que hay en Chipre. Chipre está dividido en 3. La parte del norte, que es turca, la parte del centro-sur, que es Chipre, que hablan griego, y una península que hay en el sur, que es una base de Inglaterra. Esa base inglesa fue objetivo de los misiles que volaron a Chipre que le erraron. Entonces, como los ingleses vieron lo que le pasó a los estadounidenses, se abrieron. Como los españoles vieron lo que les pasó a los estadounidenses, de que atacaron embajadas, que atacaron bases militares, también se abrieron. Están protegiendo a los suyos. Hay innumerable cantidad de videos en internet certificados de reales, donde ves cómo los misiles iraníes derriban aviones norteamericanos, cómo caen los pilotos, cómo los recuperan en los territorios árabes, a los pilotos, distinta gente que pasa con la camioneta y los levanta y los quiere ayudar para llevarlos a algún lado. Lo que vos decís, en la prensa local, se suele decir que Irán ha quedado solo y ante esta avanzada de la coalición norteamericano-israelí comenzaron a tirar misiles para todos lados. En realidad no parece ser esto cierto. Hay una realidad. A ver, 2 cosas. Número 1, vamos por un tema económico. Si yo tiro un misil de $5.000 a Israel, yo lo lanzo desde Irán hacia Israel. Ese misil lo va a parar un escudo israelí de misiles llamados Patriot, que valen tal vez 50 o 100 veces más que ese misil que yo tiré. Entonces el daño económico que le estoy produciendo a Israel es enorme, porque lo estoy haciendo gastar en la guerra 50 veces más que yo. Por eso están teniendo tantos éxitos los drones iraníes que ya fueron probados por Rusia en Ucrania. Entonces los iraníes están usando mucho los drones porque ya es una tecnología que la tienen aceitada y probada y con la gimnasia de la utilización reciente en Ucrania. Por otro lado tenés que es mucho más barato producir misiles que aviones. Y son mucho más efectivos porque un avión tal vez sale 50, 100 millones de dólares. Y tal vez con ese dinero hiciste 5, 6, 7 misiles y con 2 o 3 tiraste un avión. Entonces la tasa de éxito de los misiles es mucho mayor. Por eso Irán tiene una reserva de misiles tan grande y una reserva de aviones tan poca, tan pobre, porque tienen aviones algunos rusos, la fuerza aérea algunos franceses muy viejos, destaca. Algunos rusos, algunos franceses aviones Mirage viejos, y otros tipos de aviones también viejos, no me acuerdo cuáles eran, pero creo que eran F-14 o algo por el estilo. Aviones muy antiguos, digamos, no suficientes para una guerra, pero lo fuerte de ellos es la robótica. A lo que se agrega precisamente, iba a eso, los aviones no tripulados.
Ya Turquía, Los drones. Turquía está, son drones de nueva avanzada, ¿no? De Sí. vanguardia, ¿no? Y Estados Unidos está increíblemente está muy atrás en eso. Claro. Los drones de Estados Unidos no están funcionando. Se caen. Se caen. Y no tiene una gran fuerza y una gran potencia en drones. Entonces, Irán está llevando a cabo una guerra muy económica, muy barata, a lo que están gastando los que lo están atacando. Para colaborar con lo que me decías, en el anterior conflicto, la guerra de los 12 días, los hutíes directamente dejaron fuera de servicio a un portaaviones norteamericano. Y ahora el portaaviones Abraham Lincoln también habría sufrido la misma suerte, ¿no? Se supone que hay más de un portaavión y más de un barco norteamericano con fallas o derruido. Lo que pasa es que sucede lo mismo que en Israel. Hay una coraza de, como ellos manejan los medios de publicidad, Así es. Dan de baja los mismos videos donde se ven las cosas. Entonces es muy difícil encontrar publicaciones. Hoy vi un video, justamente hace un rato, me mostraron un video de un periodista turco en Tel Aviv que estaba filmando una estructura y se acercan a sacarle la cámara y el celular. Y como él estaba filmando en vivo, esa parte se vio como lo sacaban. Entonces, ¿qué pasa? A ver, a mi impresión, tenés dos personas como Trump y como Netanyahu que están muy subidos a una prepotencia de la derecha típica, que están tratando de... Por un lado, Trump para mí está tratando de disimular todo el deterioro económico que hay en Estados Unidos y su decadencia. Comparto. Que se la va a llevar puesto, me parece. Hablando en pocas palabras, bien criollo. Y por el otro lado, Netanyahu, que tiene un problema muy serio dentro del Parlamento. No te olvides que Netanyahu fue presidente, primer ministro, presidente de Israel en repetidas oportunidades ya. Viene con muchos mandatos. Es que antes del conflicto con Gaza, Netanyahu estaba a un paso de ser destituido. Exacto. Estaba a un paso de ir preso. Porque es un gobierno de coaliciones, o sea, dentro de lo que sería... Vamos a argentinizarlo para que se entienda. Dentro del Congreso israelí hay muchos partidos políticos con un peso parecido a lo que pasaba acá en el año 2003-2005, donde todos tenían muy poquito, un 20, un 15, un 18%. Entonces, de hecho, Israel desde su constitución tiene una sola cámara. Dentro del Knesset, o sea, nunca Israel pudo formar gobierno con un solo partido. No. Desde su fundación siempre el primer ministro fue a través de una coalición, ¿no es cierto? Y el problema está en cuáles son las coaliciones. Eso es algo que no se habla de acá. No se habla de las coaliciones israelíes. ¿Qué lo sostiene a Netanyahu? Lo sostiene una ultraderecha, de la cual él es parte. Lo sostiene una centro-derecha similar a Macri. Insisto, estoy tratando de argentinizar para que la gente pueda sentir algunas similitudes. Lo sostiene una centro-derecha radical, como los radicales, que son gente que no están ni en una cosa en la otra, también lo sostienen. Pero está perdiendo ese apoyo. Y si no me equivoco, a fin del 26 hay elecciones. A eso iba. Si no me equivoco. En noviembre, Estados Unidos tiene la de medio término. Sí. Y también, obviamente, Netanyahu se juega estas hay, elecciones. No me acuerdo exactamente cuándo es, pero sí hay el momento de esta incursión bélica no tiene algo que ver con el frente interno, tratar de galvanizar a toda la población detrás de una legitimación que cada vez se ve más corroída, tanto en el caso de Trump como en el caso de Netanyahu. Hay muchos factores. Por un lado, el ponerle un tapón a China por todos lados, porque ven que China no lo puede controlar, Estados Unidos no lo puede controlar, entonces se alió a Israel para, como si fuera su matón, en el cual lo está usando y se están usando mutuamente para atacar. Vos fíjate que cada vez que Netanyahu viaja a Estados Unidos, cuando vuelve hay una guerra. O sea, va a fíjate los últimos 3 viajes de Estados Unidos, claro, de Netanyahu, cada vez que viaja a Estados Unidos, cuando vuelve hay un bombardeo. Va como a cerrar algo. Exactamente, claro, exactamente. Es como que va a terminar de coordinar y vuelven y hay un bombardeo.
¿Qué está viendo esto? Y una cortina de humo para que no se vea el desastre que hay adentro de los países, porque Israel también económicamente está complicado. Israel Sí. también económicamente está complicado. No estoy diciendo que esté en una crisis como Argentina ni como Estados Unidos, pero también tiene sus problemas internos. Tiene problemas en el comercio interno bastante importantes. Y eso acá no se habla. Sí. Perdón, Dale. Todos esos factores hacen que Irán se transforme en un pretexto para continuidad. Lo mismo que pasa en Ucrania. ¿Cuánto hace que tendría que haber habido elecciones en Ucrania y todavía sigue gobernando? Es de facto actualmente. ¿Cuánto lleva ya? Sí. Zelensky, ¿cuánto lleva? ¿Un año y pico? Sí, redondearía 2 años. Facto. Que está de facto, que es un presidente de hecho, de facto, Sí, legítimo. Debe ser Sí. 1 año y medio por ahí. Sí. Entonces, fíjate que la derecha tiene esa costumbre. No soltar el poder, y cuando lo sueltan mal. Pasó con Bolsonaro, pasó con Trump en su primera ida, va a pasar acá con Milei. De donde quieras te lo firmo. Va a pasar acá con Milei. ¿Qué pasó en el Congreso el otro día? Yo ni lo vi, el discurso. No me interesó. Yo lo sufrí, lo tuve que ver, sí. No, me lo imaginé. Me imaginé que iba a pasar algo de eso, pero fue, para mí fue una provocación orquestada en la cual cayeron todos. Porque yo, que toda la oposición, me levanto y me voy. Al primer insulto me levanto y me voy. Y lo dejo solo, hablando solo. Era lo más sano que podrían haber hecho, no quedarse ahí. Lo otro es, insisto, Milei sigue tapando todos sus desastres económicos y todas sus barbaridades económicas con circo. Porque ¿qué pasó el lunes? Nadie habló de su rendición de cuentas. No. Todos hablando de lo que dijo, lo que hizo, la burla. Pero en serio, ¿qué habló? Aparte, ¿qué habló como resumen del 2025? Fue un mundo paralelo que planteó en ese discurso. Bueno, no habló de desocupación, no habló de la recesión, no habló de los cierres de empresas. La parte real de la economía para él no existió. No, bueno, para él la única parte real de la economía es la que lleva adelante Caputo, que es el financiamiento mecanizado y sistemático de la deuda externa, ¿no? De la refinanciación de la deuda, que vos y yo, que peinamos canas, ya sabemos cómo termina, y que los chicos de 20 años no saben cómo termina. Volviendo al tema del conflicto internacional, nosotros habíamos dicho en una anterior entrega de este programa que en realidad el actual conflicto bélico con Irán está atado con el conflicto bélico que hay con Venezuela, lo que ocurre con Venezuela, ¿no es cierto? Y lo veíamos como una especie de guerra proxy hacia China, es decir, no hay un conflicto directo entre Estados Unidos y China, claro, pero yo le genero un conflicto proxy a China por el lado de los insumos, por el lado de Venezuela. Me quedo con toda la estructura chavista y un nuevo pacto o relación con Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por el lado de Irán, hago una carambola a dos bandas. Por un lado, cumplo con las apetencias de Israel y por otro lado también ataco a un proveedor tradicional de energía de China, ¿no? Ahora, ¿cómo ves vos el comportamiento de la diplomacia china y también de la diplomacia rusa frente a este conflicto? Muy inteligente. Muy inteligente. La verdad, yo en principio dije, qué mal, y después dije, no, pará, qué bien. Claro, qué bien. Hay una famosa frase que dice, mientras que tu enemigo se equivoca... Napoleón. ¿No? ¿Era así? ¿Algo así la frase? Sí, cuando el enemigo se está equivocando no hay que interrumpirlo, no hay que interrumpirlo. Decía Napoleón. Sí. Yo creo que China y Rusia están tomando esa posición. Y tal vez una situación de desgaste. Yo creo que también el chavismo en Venezuela dijo, bueno, en definitiva, ante los hechos consumados, lo que podemos estar es esperar y que el tiempo actúe a favor de nosotros, porque Trump no tiene mucho andamiaje, que digamos. Primero que creo que las cosas son como los palitos chinos. Están desparramados, hay un montón de cosas para ir sacando, un montón de cosas. Tenés por un lado el tema petrolero. Estados Unidos
es un poco técnico, pero Estados Unidos tiene destilerías de petróleo que son para un tipo de petróleo específico, dos específicamente, y ese tipo de petróleo, uno de esos más abundantes, se produce en Venezuela. Casualmente Venezuela ya había expropiado todas las empresas petroleras a nacionalizarlas, digamos. Ahora fue Estados Unidos a expropiarlas, y ahora las expropió para Estados Unidos. De hecho, Trump dijo recuperamos Claro. esas empresas. Casualmente, en Irán, este ayatollah malo, señor feo, violento y agresivo y demás, había hecho lo mismo que Chávez. Había, en el 70 y pico, había nacionalizado todas las empresas petroleras. Entonces, tiene un problema Estados Unidos con el respeto de la propiedad privada, parece. Aunque parece increíble, pero tiene un problema. Ahora, insisto con esta de la superposición de cosas, ¿no? Por otro lado, tenemos a Israel que va y ataca Irán y no ataca las reservas petroleras, no ataca su centro de gobierno, ataca a un líder religioso. Que a Estados Unidos le importa poco la religión, sin embargo, fue Israel el que atacó a un líder religioso. Porque para Israel la religión va antes que la economía. Para Estados Unidos la economía va por delante de todo. De hecho, Israel no tiene constitución. Bueno, tiene leyes básicas porque los ortodoxos dicen exacto. no necesitamos ley porque la ley es la Torá. Exactamente. Bien, entonces ahí tenés la preponderancia del conflicto, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene intereses en Irán de petroleros y energéticos y de usarlo como una excusa para abofetear a China a ver si China reacciona. Y China no reacciona. Y me parece muy inteligente. Y me parece muy inteligente también lo que hizo Rusia de correrse a un lado de Irán. Porque no los dejó solos. Yo dije, qué mal, los dejó solos. Parece que todo... Pero no los dejó solos. No. Los suministró bienes. No están en la logística, es claro. Y se corrió para evitar que Irán se transforme en un pretexto de Estados Unidos para atacar, como sucede con Ucrania, ¿no? Porque Ucrania es un pretexto entre una guerra entre Estados Unidos y la OTAN. Entre Rusia y la OTAN, mejor dicho. Sí, Rusia y la OTAN, Estados Unidos, OTAN, Rusia, que le salió mal. Estados Unidos ya se fue y ahora la OTAN no sabe cómo salirse de ahí. Se dice que hay una negociación, ¿no? Lo más conocido, ¿no? La derivación de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, Europa para Rusia, Medio Oriente con África, las dos regiones se disputan entre Asia y Europa, y esa sería la división, supuestamente. Por eso Estados Unidos tanto interés en qué hace con Groenlandia y todo ese tipo de cosas. Yo veo otra cosa, yo veo que hay un tome y daca entre Estados Unidos y Rusia. Saco los pies de América, incluso dejó de apoyar a Cuba. Cuba en cualquier momento cae, cuestión de semanas. Ya se está hablando de Cuba, exactamente. Cuestión de semanas. Claro. Y el que sigue atrás de Cuba es Nicaragua, claro. Entonces, Rusia sí sacó los pies de América, y de una forma distinta a cómo sacó los pies de Irán, perdón. Rusia se fue de Venezuela y no dejó nada, pero Rusia se fue de Irán y sí dejó. Entonces yo creo que ahí hay un acuerdo en que Rusia se va a terminar acercando a Europa y Europa va a terminar, aunque sea de mal gusto o no de mejores modos, pero va a terminar negociando con Rusia algo. Que está bien, están pegados, están dentro del mismo continente, entonces tienen que llevarse bien, aunque no les guste, se van a tener que sentar en la misma mesa a comer todos los días, digamos, por decirlo de alguna manera. Medio Oriente es otra cosa. Medio Oriente, si querés un día invitás y hacemos un programa aparte, pero Medio Oriente, el que crea que Medio Oriente es todo un mosaico, se confunde, está equivocadísimo.
mirar a Medio Oriente como un solo país o como que son todos árabes o son todos musulmanes es un error enorme, porque es como creerse que Europa son todos alemanes o que en Europa son todos católicos, y no. La religión va por un lado, el origen de su etnia, ya sea Medio Oriente, árabes o persas, es distinto. Es como confundir a un descendiente español de portugueses o cosas por el estilo. Una situación, confundir a un persa con un árabe es como confundir a un brasilero con un latino. No tiene lógica realmente. Pasa que para la distancia que tenemos, y entiendo que el sentido común de la gente cree que es todo lo mismo, pero no es lo mismo. Y hay un pacto de caballeros entre ellos. Por algo ningún país de Medio Oriente atacó a Irán, después de que Irán haya atacado a los demás países. ¿Por qué? Porque entienden el razonamiento de Irán. Y porque técnicamente Irán tiene razón, no atacó a los países. Atacó las bases Atacó que hay en los países. La prensa, reitero, dice, Irán se quedó solo y bombardea tontas y locas a países vecinos, quedó solo, va a perder la guerra en poco tiempo. Es un poco lo que se está instalando acá. Irán lo que hizo fue dejar ciego y dejar sordo a Israel, ciego en sentido de sin radares, claro, y sordo en sentido de que atacó las distintas oficinas del servicio de Mossad que tienen en distintos países del Medio Oriente. Por eso hay bombardeos a una bomba, un dron en un hotel, un dron en una oficina, un dron que cae en el medio de una casa en el medio del campo. O en la embajada norteamericana. Bueno, ahí porque son cuestiones más políticas, pero llaman la atención de por qué los árabes no estaban preocupados. Casi le bombardean el Burj Khalifa, porque sabían que no lo iban a tocar ahí, sabían dónde estaban yendo. Es más, no me extrañaría que los mismos países árabes le hayan dicho a Irán, quinto H. Ahí. Claro. No me extrañaría que haya pasado eso, porque hay una relación de cooperatividad entre Medio Oriente y los persas. Hay una relación de afinidad entre ellos. Lo mismo pasaría acá si atacan a Brasil. Pasó en Malvinas también con Venezuela y Perú. Sin ir a esos ejemplos, porque por ahí los países tuvieron... Atacan Uruguay. ¿No vamos a ayudarlo? Por ahí no te metes con soldados, misiles y demás, pero vas a extenderle una mano, vas a tirarle una mano. Lo mismo con Brasil. Por lo menos humanitaria desde ya, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo están haciendo los países árabes de otra forma, porque ellos interpretan la ayuda y tienen otra idiosincrasia. Se ayudan de otra manera. Fíjate que Irán dijo, cierro el paso de Hormuz, y no hay un país árabe que haya puesto grito en el cielo. Llama la atención. Parece una confederación. Y el tema del estrecho de Hormuz se me representó las barcas en el conflicto de la vuelta obligado, ¿no? Pareciera, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Porque dijeron, bueno, no hay problema, dejamos los barcos parados. Total, el precio del petróleo va a seguir subiendo. Sí. El problema lo tiene la demanda, no la oferta. Con respecto al tema energético, ¿no? ¿Escuchaste eso, no? Porque ellos lo miran al revés las cosas. Ellos son productores de oferta, no de demanda. Entonces, el problema lo tiene la demanda. Así es. Que es ineluctable. Es decir... Por eso te digo, ellos miran las cosas de otra manera. Es muy interesante cuando vos te pones a ver cómo actúan ellos. Es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Muchas gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida.
Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Regresamos en esta segunda parte con nuestro invitado de hoy, el doctor Emanuel Altamirano. Y me quedó pendiente preguntarle en el anterior bloque lo siguiente. Donald Trump tiene una visión desarrollista de la economía norteamericana. Él quiere relanzar a Estados Unidos como una nueva potencia industrial, recuperar las empresas que se le han ido al sudeste asiático, a China, etc. Y sobre todo lo que busca es asegurar insumos críticos para ese relanzamiento de la industria norteamericana. Estamos hablando de cobre, litio, gas, petróleo. Y obviamente este conflicto no hace otra cosa más que elevar el precio de la energía, tanto en lo coyuntural, pero también a mediano plazo si este conflicto se prolonga en el tiempo. ¿Vos no crees que esto es un tiro al pie que se pegó Estados Unidos, más allá de que con esto se pretende, por una vía lateral, perjudicar los intereses chinos? Yo creo que lo que está haciendo es como que está corriendo en una cinta eléctrica. Está en el mismo lado. Bueno, sí, claro. Porque está bien, está consiguiendo más minerales, petróleo, etcétera, energía, llamémosle, por decirlo de alguna manera, energía y materias primas para producir. Pero por otro lado, lo único que se desarrolla en Estados Unidos es la inteligencia artificial, que quita puestos de trabajo. Entonces querés materias primas e insumos para una industria que estás achicando y reduciendo y llevándola a un lugar que no va a absorber mano de obra. Está pasando acá, simultáneamente, para que la gente vea el ejemplo, Vaca Muerta crece y sin embargo no crecen los puestos de trabajo en Neuquén. Tal cual. Bueno, algo similar es lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos crece, pero no está creciendo ni la fuente de trabajo, ni el consumo de materias primas, ni de energía. Se están reduciendo. ¿Por qué? Porque me parece que lo que no están teniendo en cuenta en esa matriz es el tema de aumenta la producción de bienes y servicios, pero reduce el uso de mano de obra. Y no hay demanda. Y cada vez la demanda va a ser menor. De hecho, ya que estás en la parte bursátil del tema, de mercado de capitales, voy a hacer una nota al pie de página. Siempre he sostenido que la inteligencia artificial está generando una burbuja especulativa muy similar a la burbuja especulativa en torno de las empresas .com, ¿no es cierto? Sí.
En el día de ayer leí un artículo a propósito del tema en ámbito Siaba Serrate, que se refirió a un informe de una consultora norteamericana hablando precisamente de una burbuja a partir de la inteligencia artificial, en donde plantea un cálculo de lo que vos decís. Sí. Si por un lado la inteligencia artificial ahorra mano de obra, la inteligencia artificial no es una persona que demande, porque no es una persona. Por lo tanto, vamos a tener oferta de bienes y servicios a partir del uso como insumo de la inteligencia artificial, pero no vamos a tener demanda. Por lo tanto, este informe habla de una burbuja especulativa que probablemente estalle a mediados del año que viene. Por lo menos lo que dice este informe. Y por otro lado decimos, bueno, si por un lado produzco bienes y servicios sin demanda, ¿qué es lo que debería hacer para que recurrentemente no tengamos burbujas que exploten? Y pensaba, quizás políticas de redistribución de ingresos, o por ejemplo de reducción de la jornada de trabajo para generar un incremento de la demanda de trabajo. Quisiera escuchar tu opinión. Mira, te voy a contestar muy breve, muy simple. Una de las primeras dudas que tenés es ¿qué está pasando en el mercado bursátil? Te lo digo muy simplemente. Está habiendo una guerra que en los años 90 hubiese destruido el sistema bursátil. Y sin embargo la bolsa bajó un 2, un 3%, nada más. Es un síntoma de que hay una burbuja. Claro. Una noticia negativa no te hace bajar el aún movimiento. En nuestro mercado, me llamó la atención eso. Eso te habla de claramente que hay una burbuja, que estás parado arriba de una burbuja. Que hay un pretexto que está haciendo subir al mercado independientemente de lo que pase. Eso es una burbuja. Por otro lado, en el mundo bursátil hoy en día hay empresas de inteligencia artificial. Directamente, no. Indirectamente, sí, un montón. Porque indirectamente tenés a Microsoft, indirectamente tenés a Nvidia, que produce los chips para la inteligencia artificial. Indirectamente tenés empresas como Snowflake, que es un servidor, Amazon, que son servidores en la nube, donde se alojan estas inteligencias artificiales. Pero OpenAI no cotiza en bolsa, que es la inteligencia artificial, digamos, emblema. Entonces, no va a pasar como en el 2000, en la crisis de la .com, porque no están involucradas directamente. No están cotizando. Indirectamente están, involucradas. Claro, indirectamente involucradas. Claro. Porque hay un error de concepto, que como leía, el otro día estoy investigando mucho acerca de inteligencia artificial. El otro día leía que hay una persona, si no me equivoco, era de Anthropic, uno de los dueños de Anthropic. No estoy exactamente seguro, pero era una persona muy importante de la inteligencia artificial que estaba hablando acerca de lo asombrado que estaba del avance que está teniendo la tecnología, y me hizo acordar mucho a la carta de Carlos Slim, el dueño de Claro, cuando sacó esa famosa carta hace como unos 15 años atrás que dijo: cuídense de las enfermedades, el mundo que se viene es muy peligroso, cuiden su familia. Y todos la leímos esa carta, y ahora la traigo a la memoria, claro, y te acordarás, y todos dijimos: qué paranoico, qué loco este tipo. 10 años después tuve una pandemia. Claro. Bueno, este tipo salió a decir algo por el estilo. Es una carta enorme de 20 y pico de hojas, que está sorprendido por el avance en la inteligencia artificial, que no puede creer lo que está avanzando en la inteligencia artificial, que un trabajo que a él le tomaría años, la inteligencia artificial lo resolvió mientras que él fue a buscar un café y volvió, y que no podía creer, y que había entrado en un shock por lo que estaba viendo, porque estaba viendo que estaba resultando mucho mejor las cosas que si las hubiera hecho él mismo, y en un menor tiempo, en un tiempo que en él no hubiese podido hacerlo jamás. Entonces estaba como muy choqueado esta persona de ver esos avances en primera persona, digamos, ¿no? Entonces creo que sí, que va a haber un avance de la inteligencia artificial muy grande, y que ese avance de la inteligencia artificial tan grande también puede llegar a originar el efecto de una burbuja. Claro, o sea, contrarrestar. Bajarla lentamente. Claro, el aterrizaje suave que se espera de toda sí, burbuja, aunque no siempre es así, ¿no? Creo que puede pasar. No digo que vaya a pasar, pero digo que puede pasar. Ahora, si los operadores bursátiles empiezan a usar inteligencia artificial antes de subir la burbuja, cosa que también está pasando, es muy posible que la burbuja explote mucho más fuerte. Claro. Que entonces
Te estoy diciendo que puede seguir subiendo, puede quedar igual o puede bajar en definitiva. Es, pero en realidad, es un árbol de probabilidades como hacemos en la facultad, ¿no? Exactamente, es un árbol de probabilidades. Tal acontecimiento, tal otro, y le asignamos una... ¿A cuál le asigno mayor probabilidad? Claro, claro. Y la verdad que yo creo, por una cuestión histórica y por leyes de matemáticas que no se vienen rompiendo, digamos, que son bastante permanentes, yo creo que va a haber una estampida bursátil en poco tiempo, que tal vez el mismo sistema financiero trate de sostenerla. Que esta vez no creo que vaya a ser Estados Unidos el que va a imprimir dólares para sostener el sistema, sino que va a ser el mismo sistema, va a querer sostenerlo. Porque, por ejemplo, permitime sí, como estamos en la digresión, en la nota al pie de página. Claro, permitime un ejemplo sencillo. Vos tenés una empresa de tecnología, yo tengo una empresa de robótica y este vaso de agua es una empresa de alojamiento en la nube de sistemas. Yo te compro tus servicios. Vos me comprás los míos porque yo voy a comprar los de ella. Todos los balances van a reflejar un crecimiento, claro, como si hubiese habido 3 actividades económicas y es una sola en realidad. Claro. Entonces, cuando eso se desate, yo creo que sí va a estar perjudicada tu empresa, la mía y la de. Entonces, esa es la virulencia que puede llegar a tener una pinchadura de un mercado bursátil. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Lo que pasa siempre, la gente se queda en la calle, la gente se queda sin casa porque todo tiene atado a la tasa de interés de los bonos y toda la historieta, que como siempre varía esa tasa de interés y toda la gente queda en la calle sin trabajo y sin nada. Como la última crisis de las hipotecas subprime. Algo similar a lo que pasa acá en Argentina o lo que puede llegar a pasar acá con el tema de las uvas y las inflaciones, y la inflación y demás, ¿no? La famosa 20.550, si no me equivoco. La circular 1050. 1050. Y ahora los créditos UVA, claro, con una estampida inflacionaria que está latente, porque si el precio de la energía es cara, bueno, sí, por la ley de precio único, la energía va a estar cara también acá. Si estás por sacar un crédito hipotecario, sácalo con cláusula de CBS, que es un coeficiente de variación salarial. Claro, claro, que además está al salario que a la inflación. Claro, muy buen consejo. Es un poco más caro, pero estás pagando un seguro de dormir tranquilo, claro, todo el resto del crédito hipotecario. Volviendo al conflicto, ¿este conflicto se prolonga en el tiempo o va a pasar como la guerra de los 12 días que va a culminar para que los mercados se tomen un respiro y seguir? ¿Sabe cuánto va a durar? Lo que duren los arsenales que haya disponibles. ¿Cuánto arsenal hay disponible? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque también puede llegar a caer un misil en un arsenal y dejar a un país, a cualquiera de los bandos, sin armamento. Entonces automáticamente se va a tener que sentar a negociar. Puede pasar, como también puede pasar de que Rusia o China se metan y automáticamente uno de los bandos tenga armamento ilimitado. Porque te quiero ver si se mete China. Supongamos que China dice, bueno, voy a abandonar la posición neutral. Muchachos, vamos. También está el otro tema, ¿no? Estados Unidos... Llega a avanzar. Sí. ¿Quién está más cerca del Medio Oriente? Geográficamente. ¿Quién está más cerca de Irán? Y están los chinos. Entonces, ¿quién va a llegar primero? Claro. Más allá de que esta es una guerra para los norteamericanos y los israelíes a distancia, me parece que temen mucho... Los israelíes, ojo que los israelíes no están tan a distancia, disculpa. No, a distancia en cuanto a poner una infantería en el campo. Me parece que lo que más temen estos países, la coalición norteamericano y israelí, es colocar una infantería. Lo que más temen es que muera gente. Exactamente, porque se tiran en contra de la opinión pública y se acabó la guerra. Pero además ya tiene en contra de la opinión pública Trump por el tema de que empezó una guerra que no estaba autorizada por el Congreso. Sí. Y muy impopular, por cierto. Entonces, Trump tiene un 70% de imagen negativa. O sea, es Alberto Fernández en su peor época. Sí. Alberto Fernández terminando su gobierno tenía esos índices. Así es. Para que la gente tenga una noción de qué estamos hablando. O sea, los norteamericanos ven un Alberto Fernández al poder. Y una reciente encuesta indica que 1 de cada 4 norteamericanos apoya esta aventura bélica. Nosotros tenemos un psicodélico presidente, por llamarlo de alguna forma respetuosa, que
que se agarra a un Alberto Fernández en decadencia y sin reelección. Entonces, estamos bailando en un Titanic. Es una crónica, una muerte anunciada. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Similitudes que veo con Irán. ¿Vos sabés que Irán, la mitad de la población, tiene menos de 30 años? Joven. De hecho, encontré un dato interesante. ¿Vos sabés cuál? Bueno, ya te estoy dando, la pregunta es retórica, ¿no? ¿Cuál es el país donde mayor proporción de población judía hay en el mundo árabe? Es en Irán. Sí, pero son distintos. No, son ortodoxos. Habían 100.000. A partir del último conflicto bélico, 70.000. Son persas judíos. Exactamente. Por eso digo, es muy distinto analizar Medio Oriente. Medio Oriente se analiza de una manera muy distinta. Es como varios rompecabezas superpuestos. Porque vos tenés sobre una pieza de rompecabezas, tenés 3, 4 piezas puestas en la capa religiosa y otra capa arriba de gobierno, que son otros 3 o 4 piezas. Entonces, dentro de una pieza país tenés una fragmentación muy distinta. Y por eso entre ellos los países se toleran y se respetan, porque es una cuestión de tolerancia que hay entre los países. Pero el dato demográfico no deja de ser curiosa. Ahora, recién estabas hablando de nuestros presidentes, conflicto bélico actual y nuestro país. Por un lado tenemos nuestro país alineado a Israel, a Estados Unidos. ¿Cómo ves el papel de nuestro país en este conflicto, tanto en lo político, pero sobre todo en lo económico de cara al futuro próximo? ¿Querés que te diga cómo le dicen al presidente acá? Hay un apodo que le pusieron, muy hecho, diseñado a la perfección para que las nuevas generaciones no lo entiendan. Le pusieron Daffy. Ajá, ¿por qué Daffy, significa? ¿no te acordás? Daffy, la marca, una marca de los 80. Marca de los 80. Daffy. ¿Puede que tenga que ver con los Simpsons? La cerveza no, ¿no? No, los pañales, Daffy. Por los pañales. Le pusieron Daffy. Sí. El telespectador sabe a qué nos estamos refiriendo, claro, sí. Entonces, fue la primera marca de pañales de Argentina, ¿no? Creo, si no me equivoco, pañales descartables. ¿Por qué? Porque es un pañal descartable. Es una persona que, cuando deje de rendir los resultados necesarios, le van a soltar la mano. ¿Por qué está bajando el dólar? Una pregunta que se suele hacer a por ejemplo, Marcelo Longobardi todas las mañanas en su programa que lo miro. ¿Por qué baja el dólar? ¿Por qué el Banco Central compra dólares y a su vez baja el dólar? ¿Por qué está pasando eso? Bueno, dicen que están entrando dólares por ocasión de obligaciones negociables, bonos. Hay un nuevo carry trade o algo que nos deba decir vos. ¿Tanta guita entra en obligaciones negociables de empresas de un país que está a punto de entrar en recesión, con un 99% de probabilidad de entrar en recesión? ¿Vos como inversor extranjero invertirías dólares en un país con un 99% de probabilidad de entrar en recesión en los próximos 6 meses? No. De hecho, el reciente bono que se está lanzando el gobierno, me parece muy raro que ese lanzamiento esté en estos momentos, ¿no? Bueno, llama mucho la atención. Hay un tema que es: Estados Unidos está en una crisis financiera y una crisis económica muy grande. El primer país que maneja dólares fuera de Estados Unidos es Argentina. Claro. Y los dólares que están entrando son nuestros propios dólares, de la gente que está dentro del país, que está emitiendo dólares desde afuera hacia adentro. O sea, son los dólares del colchón que tenés afuera. El de la inocencia fiscal, decís vos. Entre otras cosas, ponele. O de la dolarización endógena. Son los dólares que están en el exterior de los empresarios argentinos. Que están entrando dólares de afuera hacia adentro. ¿Qué pasa? Eso te presiona sobre el tipo de cambio. ¿Cómo puede ser que en una época en donde tendría que estar subiendo el dólar porque sale dólares turistas, el dólar está bajando? Y encima el Banco Central está comprando dólares. Porque están entrando dólares de afuera, de argentinos que tenían dólares en el exterior, de empresas que tenían dólares en el exterior, y
dólares a la bicicleta financiera. O sea, el carry trade. Claro. O sea, y estos otros 2 dólares que te nombré antes, los dólares de las empresas propios del exterior y los dólares de empresas que están en Argentina, pero tienen sus ahorros en el exterior, entran al carry. Todo está entrando al carry. Nadie está entrando al productivo. Por eso la producción se está cayendo. Porque no hay reinversión de ganancias. Toda esa reinversión de ganancias está yéndose a los bonos y hacia los dólares que están entrando en el Banco Central. Entonces, nosotros mismos estamos bajando el dólar. ¿Sí? Ahora, cuando digamos, no sé si va a seguir pagando, nosotros mismos vamos a soltar y vamos a empezar una crisis de financiamiento. Porque este gobierno va a terminar, donde quiera te lo dejo firmado, toma hora y nota, este gobierno termina con una crisis de financiamiento. Su primera derrota va a ser una crisis de financiamiento. O sea que podríamos decir que el dólar no está retrocediendo, sino que está tomando envión, impulso. El dólar está bajando por consecuencia del ingreso de divisas que está viendo del exterior propias, más que extranjeras, propias. Pero en cuanto haya una falla en lo político, en cuanto Trump se desestabilice del todo, en cuanto Milei deje de recibir apoyo de afuera, financiero, no político, el castillo de naipes se cae. Un hecho preocupante es la posible autorización de créditos en dólares al mercado interno y se descalce eso de que, bueno, los depósitos en dólares financien operaciones en dólares, que van a generar ingresos en dólares. ¿Vos no crees que se está produciendo lo mismo que en la época de la convertibilidad? Que se están utilizando dólares a una menor tasa, dar créditos a gente que después, en definitiva, cuando haya una devolución no los puede pagar, o a empresas que tienen ingresos en pesos, pero una deuda en dólares. ¿A qué edad aprendiste que el agua hirviendo quema? Lo aprendí de chico cuando me quemé, no necesariamente leyendo un manual, ¿no? Perfecto. ¿Y después volviste a intentar a ver si el agua hirviendo no te quemaba? No. Pero después más grande, volviste a intentarlo. Y alguna vez una recurrencia hay siempre, ¿no? Después volviste a intentarlo, seguramente. Ya es. Bueno, Argentina sí lo va a seguir intentando una y otra vez, definitivamente, sistemáticamente, porque cree que el agua hirviendo esta vez no lo va a quemar. Porque ahí vos tenés un problema. Eso es lo que está pasando con eso. Si vos tenés. Claro, si perdona te que te dale. Porque eso es lo que está pasando. O sea, ya sabemos cómo termina eso, ya lo vivimos, hubo 20 muertos y así todos queremos ir hacia lo mismo. Entonces, o los que quieren ir hacia lo mismo son gente que se vio favorecida por 20 muertos, entonces habría que hacer una investigación un poco más seria, o hay gente que no está teniendo en cuenta lo que está pasando y no se está tomando las cosas en serio. O cree que los dólares crecen en un árbol de yerba mate en Misiones. Porque si no, es inentendible que quieras autorizar y que avales la emisión de préstamos en una moneda que no emitís. Que no emitís, exactamente. Y que crecen vía multiplicador bancario. Que tarde o temprano se van a caer. Obviamente. Es decir, vos con un sistema de encaje fraccionario creás por el multiplicador bancario dólares. Exacto. Que no tenés. Bueno, y en un esquema de fuga, evidentemente no vas a tener con qué responder. Los bancos no tienen con qué responder si van todos a pedir sus pesos. Si hoy todos los que estamos viendo de este video, esta imagen, esta nota, vamos al banco a pedir los pesos, lo más probable es que el banco te diga, mirá, tus pesos tengo que irlos a buscar al Banco Central. Claro. Si vos, yo y todos los que estamos acá vamos a la misma sucursal del banco, nada más, estoy hablando de un ejemplo muy micro, sí. Más de la mitad de nosotros los van a mandar a otra sucursal a buscar los fondos o decirte, vení mañana. Entonces imagínate si todos fuéramos a buscar los pesos a todos los bancos. No va a haber un vení mañana, va a haber un no los tengo. Imagínate lo que puede pasar con los dólares. Entonces. Claro, en pesos por lo menos tenés el tema de pasamos por ventanilla y los emito. Con los dólares no. Tampoco podés emitirlos. No. En una manera desesperada, si llegando el caso. No se puede emitir. La Casa de la Moneda está desarmada. Está bien, pero digamos, más allá del problema físico. Rompieron las impresoras. Más allá del problema físico, vos podrías llegar a tener la posibilidad de emitir pesos. Lo que no podés hacer en un esquema de fuga, como ocurrió en 2001-2002, es emitir dólares.
Entonces, por eso digo, ahí tenés que hacer un modelo 2012, es un corralito, un corralón, etc. Si ya es ilógico poder emitir pesos, imagínate devolver dólares. O sea, claro. Pero insisto, ¿no? La mayoría de la gente que va a ir a poner esos dólares tiene menos de 30 años, como la juventud dirá. Y sobre todo en nuestra juventud, la falta de estudio, concientización. Van a ir disfrazados de perro a un banco a poner dólares. Sí, van. Sí. Porque ese es el perfil de la juventud. Y después van a terminar aullando en la puerta del banco, ¿no es cierto? Porque una vez más los van a defraudar. Perdón, y antes del 2001, eso ya había pasado. ¿Sí? De que la gente iba a buscar los dólares al banco y el banco no los tenía, ¿no? Ya había pasado. Había pasado en los 80, si no me equivoco. Y había pasado también en el 60 y pico, si no me equivoco. Entonces, ¿ves que Argentina repetidamente va a seguir insistiendo de que el agua hirviendo no quema? Entonces, es algo tan básico de aprender como que el agua hirviendo quema, y sin embargo, por la falta de educación financiera, por aplicaciones de celular que te venden que sí, que ese es el camino correcto, y no. ¿Sabes que hay una crisis financiera que está a la vuelta de la esquina en Argentina, ¿no? El sistema financiero está teniendo índices de cobranzas muy bajos, o sea, cada vez es más la gente que no paga. Así es. Sí. Cada vez es más la gente que paga el mínimo de las tarjetas. Cheques sin fondo. Cada vez es más los cheques sin fondo. Cada vez hay más empresas cerradas. ¿Qué van a ir a todos a trabajar de Uber? Inclusive hay algo muy peligroso, estaba escuchando un periodista el otro día, que ya hay morosidad por parte de las plataformas de pago. Bueno, están hablando de 24% y no son entidades financieras. No, después si querés te digo claro. Algunos datos de eso, que es mucho más grave. Hay una de las aplicaciones que está al borde de la quiebra. Así es. Hoy despidió 200 empleados. Hoy. Entonces, un aviso a la gente que le hago cada vez que tengo posibilidades. Ahí. Las billeteras virtuales no son bancos, no tienen la obligación de responder por los fondos que vos dejes ahí. Si vos dejas 1.000 pesos y la empresa quiebra, vas a ir a un concurso a buscar esos 1.000 pesos. No hay banco central que te ve esos 1.000 pesos. No hay régimen de garantía de depósitos, lo que le quiere decir acá al colega. Exactamente, lo que pasa es que estoy tratando de hablarlo en castellano, porque cuando hablamos en esos términos, la mitad de la gente se queda afuera. Porque no nos olvidemos que lo que estamos hablando es a una gran parte de la población que tiene problemas para comprender un texto. Y estamos hablando de gente que está cayendo en la trampa. Esa es la Argentina de hoy. Gente que tiene problemas para leer un texto y comprender un texto. ¿Cómo le vamos a pedir que entienda lo que va a pasar si deja sus dólares? Argentina tiene empresarios pymes, te digo, por vivir y convivir con ellos, en donde heredaron un trabajo, heredaron una empresa, pero no son creadores o hacedores de empresas. La mayoría son hijos de, nietos de. Así es. Pero no son creadores de empresas, entonces no tienen una concepción del ahorro y de la inversión. Hay excepciones, pero estoy hablando en grandes rasgos. Y eso los está llevando a situaciones de pymes que cierran. ¿Por qué? Porque entraron en un círculo de lo que pasaba en la época de la inflación. De, bueno, invierto más gente, compro más mercadería, piensan que con ese mismo rulo van a seguir saliendo de esta y no salen y se endeudan y de repente pierden todo. Y escuchás todos los días empresarios de 25, 30, 40 años, hijos de, porque vas a ver que en el discurso te dicen, mi papá me dio la empresa, heredé la empresa de mi vieja. Esto me hace acordar al ciclo de vida de una pyme que nos contaba Kosakov, un profesor de economía industrial que tenía. Sí, hay un ciclo Peter Drucker también Peter Drucker lo marcó, el crecimiento, el avance y la defunción. La última generación terminaba fundiendo a la empresa porque directamente ni siquiera la había fundado, no conocía la planta, no conocía lo que era dentro de la empresa. No, y a lo mejor no tienen la avidez, no tienen el talento. O el affectio societati, como dicen los comercialistas. Los contadores, ¿no? Claro. Pero no tienen el talento para manejar una empresa.
conozco un empresario que hizo algo muy inteligente. Se abrió de la empresa, la heredó del padre, puso gente capacitada y él trabaja como si fuera un directorio. Deciden los demás. Claro, la profesionaliza, claro. Exacto. Doctor Emanuel Altamirano, muchísimas gracias. Espero que esto haya sido de la utilidad de todos ustedes. Muchísimas gracias, Emanuel. No, por favor. Y a todos ustedes los esperamos en una nueva entrega de Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. Muchas gracias y nos vemos.